Muy buenos días, pueblo hondureño. Bienvenidos a Noticiero CIN esta mañana. Son las 7 en punto. Hoy día lunes estamos arrancando una semana bastante provechosa. Ponemos todos en las manos del Señor, lógicamente. Y por supuesto, en segundo plano, nuestra actividad humana. Creo que es importante reconocer esto, ¿no? Anteponer ambas vías para poder empezar nuestro día. Yo creo que un 50% depende de lo que nosotros hagamos y el otro 50% puede depender de lo que nosotros creamos o a lo que nos encomendemos día con día. Entonces creo que es importante empezar con el pie derecho, reconociendo eso primero que nada. Y en segundo, saber cuáles son sus actividades diarias, poder organizarse para que pueda tener un día provechoso. Hay días que para muchos son 8 horas, hay otros que son 12 y hay otros que el día nunca termina hasta quedarse dormido del cansancio de tanto trabajo. Así que todo eso es válido esta mañana. Tuvimos un fin de semana un poco tranquilo, pero siempre cargado de mucha política y de mucha información. Y es que una de las situaciones que se dieron ayer, como ser la marcha convocada por el Partido Nacional, fue algo distinto. Falta que ver la convocatoria que hizo el Partido Libre y luego el 16 de agosto también faltaría ver la convocatoria que hizo la Iglesia de Honduras, la Iglesia Evangélica Católica. Habría que ver cuáles van a ser los desenlaces. Ayer, por lo que se vio, hubo algo bastante pacífico, algo bastante tranquilo, y eso fue lo que se vivió el día de ayer domingo. Tenemos un video para que usted pueda apreciar lo que ocurrió en esa marcha convocada por el Partido Nacional y que asistieron muchos hondureños aún de otros partidos o simplemente personas sin partido político haciendo distinción por Honduras. Vamos a escuchar. Haya traído con bien y que nos lleve con bien a todos a nuestras casas. Hoy estos corazones laten por Honduras. Honduras, todos los gritos son por democracia, por libertad. Nadie nos va a venir a implantar ideologías fracasadas. Honduras es diferente y vamos a luchar por la democracia. Este es un compromiso de cada uno de nosotros los hondureños. Este 30 de noviembre salga a votar. No importa por qué partido, por qué persona. Lo importante es la democracia. Es un deber de cada uno de nosotros los hondureños defenderla. Y el 30 de noviembre le vamos a decir: Honduras, aquí estamos con nuestro corazón para servirte y protegerte. No se nos olvide, primero es Honduras ante todo. Aquí nacimos, aquí vivimos, aquí nos vamos a morir y hay que defenderla con todo nuestro amor y fuerza. Ver cada una de estas banderas de 5 estrellas, de un país de 5 estrellas, y oír el himno de nuestra bella Honduras, el corazón se me derrite. Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros los hondureños. Bien, estos son... Sí, bueno, estas son las palabras, solo me ayudan corrigiendo la toma, por favor, la imagen. Estos fueron lo que pasó en Tegucigalpa con la marcha del Partido Nacional convocada pues por esta institución.
Pero bueno, ¿por qué lo traemos a luz? Porque hubo actividad política el fin de semana, una marcha donde, claro, dicen que no hay tintes políticos, pero es imposible dejarlo de lado cuando es una convocatoria nacional por parte de una entidad política. Pero bueno, vamos a darle apertura esta mañana a nuestro invitado, el abogado Germán Lobo, quien es ex consejero suplente del Consejo Nacional Electoral y también, por supuesto, también buscando un cargo de elección popular en Francisco Morazán por el Partido Liberal de Honduras. Bienvenido esta mañana, abogado Germán. Muy buenos días, estimado Jefferson. Un placer para mí estar aquí en su programa y siempre con la buena disposición de poder orientar a nuestros hermanos hondureños y aprovechando para mandarles un abrazo a todos nuestros hermanos hondureños en cualquier parte del mundo que se encuentren. Gracias por la disposición siempre, abogado Germán. Y sí, llevamos días tratando de planificar un contacto como estos y creo que hoy es bastante oportuno porque estamos iniciando la semana, venimos de ver cómo se fue dando el accionar político. El fin de semana vimos una marcha en Tegucigalpa. Bueno, no sé, usted que está allá, no sé si, yo creo que no asistió, ¿verdad? Porque era convocada por el Partido Nacional, aunque dijeron que era abierto para todo Honduras, pero no sé si usted pudo ver escándalo, tal vez, que donde iba transitando por la calle o qué escuchaba allá en la capital. Bueno, el desarrollo de la actividad que promovió el Partido Nacional el día de ayer, pues se dio con toda con toda la tranquilidad y lo que hubo fue una algarabía de entusiasmo de querer participar. No hubieron acontecimientos que pudieran empañar la actividad, y tampoco se dio algo que muchos podíamos temer, que hubieran habido algún tipo de infiltrados promoviendo algún tipo de caos, pero no, todo estuvo bien. Se demostró que la población está queriendo definir la situación del país en las urnas y confiamos que esto así suceda. Muy bien. Bueno, el panorama político actual, abogado Germán Lobo, en la política hondureña, yo creo que por una parte es preocupante, por otra parte yo creo que por lo menos vamos avanzando. Primero estaba en el aire lo de la abogada, perdón, lo de la doctora Ana Paola Hall. Al final sí logró presentar su renuncia formal ante el Congreso Nacional, pero vamos a entrar a ese tema más adelante. Ahorita solo quisiera que usted me pueda dar un análisis de cómo se está avisorando el panorama político. Ya estamos a unos meses de las elecciones, estamos en 28 de julio, prácticamente en agosto, o sea, 3 meses y días para las elecciones generales. ¿Qué tanto ha avanzado la tramitología para tener procesos transparentes hasta ahorita? Bueno, estamos a 4 meses de las elecciones, prácticamente 4 meses, como dicen en los pueblos, 4 meses cerrados para ir a elecciones. Mira, para mí esto ha estado bastante complejo al interior del órgano electoral. Considero que ya se han empezado a dar algunos primeros pasos. Ya lo que ha sucedido en el Consejo Nacional Electoral no es nada jurídico, esto es político. Y desde esta semana que recién pasó, podemos decir hace unos 5 días, han habido algún tipo de movimientos fuera del Consejo Nacional Electoral para resolver este conflicto que ha habido en razón del TREP. Y como muestra, pues ya el día viernes los consejeros se empezaron a reunir y empezaron a hablar del tema. Hay que partir que esta solución ya sale del Consejo Nacional Electoral y tienen que jugar un papel muy importante las 3 fuerzas políticas mayoritarias y que tienen su representación dentro del Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos venido diciendo que las fuerzas políticas tienen que replantear sus posiciones al interior del órgano electoral. Algo que va a suceder el día de mañana es que se vence el plazo que le da la ley al órgano electoral para hacer la adjudicación. Ya todos sabemos que eso es imposible que se dé, en virtud que las empresas no pudieron presentar sus ofertas
Por lo tanto, no tenemos ninguna empresa definida para el día de mañana para adjudicarle el TREP. Esto indica que, que por muy tarde el Consejo Nacional Electoral tendrá que elevar una iniciativa de ley ante el Congreso Nacional de la República solicitando la ampliación de ese término. Y para poder llegar a ampliar el término de la adjudicación del TREP se requiere 86 votos. Esto indica que requiere el concurso de las tres fuerzas políticas, por lo que hemos visto este tipo de movimiento que mencionaba al inicio, que ya hay trabajos avanzados de buscar una salida donde ninguno de los partidos se sienta que va con ventaja o el otro va en desventaja. Creo que ya se ha trabajado en eso y una vez que llegue esta solicitud al Congreso Nacional, esto tiene que estar ya bastante finiquitado para efecto de hacer las enmiendas o adaptar las solicitudes para el TREP que queden todas las fuerzas políticas conforme y así poder aprobar la ampliación. Entonces, se necesitan 86 votos. O sea, aquí ahora estamos en una encrucijada política porque los 86 votos dudo mucho que se logren con eso de que el Partido Libre y con sus líderes han mencionado abiertamente que ellos no van a aportar ningún voto. No sé si será exclusivamente para la elección del nuevo consejero o también va a incluir en lo del TREP. Para mí el tema del consejero está aparte del tema del TREP. Ok. Y como te digo, ya se ha venido trabajando sobre ese tema de cómo destrabar ese nudo y creo que sí se ha estado logrando. Han habido ideas, han habido propuestas, algunas creo que le han interesado a todas las clases políticas de cómo buscar esa salida. Y para muestra de eso, que ya los tres consejeros se sentaron. Eso indica que al más alto nivel de los partidos políticos ya hay algún tipo de acuerdo. Y esto solo es de afinarlo técnicamente para efecto de su aprobación. Y una vez que se presente la solicitud de ampliación no tendrá ninguna dificultad porque esto ya prácticamente, como dicen los pueblos, ya va a ir amarrado solo para su aprobación. Y ya el tema de la renuncia y el tema de la elección del nuevo consejero, pues eso ya pasa a otro plano, ya no entra en este tipo de negociación, porque lo del TREP es urgente, no pueden darle mayor dilación. Y para mí también no debía haber ningún tipo de conflictividad en cuanto a aceptar la renuncia de la doctora Ana Paola Hall, porque ella ya lo manifestó y el Partido Liberal pues le ha aceptado su renuncia. No hay ninguna duda al respecto y siendo respetuoso y para darle la tranquilidad al proceso, es lo más viable que también se la acepten, porque ya el Partido Liberal se ha manifestado que le acepta la renuncia a la doctora Hall y sería doloroso tener a una persona en el órgano electoral cuando ya no quiere participar. Y esto nos generaría algún tipo de duda su participación, por lo que es más sano aceptarle su renuncia y proceder al nombramiento del sustituto de ella. Sí, antes, sí, porque yo quiero pasar a ese tema, abogado Germán, con lo de Ana Paola Hall y su renuncia. Y es un tema que es, cuando lo empecemos a tocar, sin duda alguna nos van a hacer falta horas para poder contestar todas las interrogantes que tenemos, porque incluso uno como medio de comunicación las tiene, y yo aprovechando que lo tengo usted, voy a tratar de evacuar todas estas cosas porque no todos los días se tiene a una persona que ha sido concejal del CNE, o sea, que me puede decir desde adentro cómo es esta situación. Siempre con el tema del TREP, mucha gente dice, ¿qué es el TREP? ¿De qué es lo que se encarga? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué cada elección es diferente? ¿Por qué quieren intervención humana? ¿Por qué no? Podríamos tal vez dar una breve explicación
de esto, porque esto es como la Sisi. Cuando uno va por la calle entrevistando a jóvenes y le dice, ¿sabes qué es la Sisi? No, solo sé que es algo que no quieren traer al país por corrupción, pero ¿sabes qué? No. Entonces lo mismo con el TREP. La gente dice, bueno, sí, el TREP es algo de las elecciones que no quieren poner, pero es esto, ¿cómo funciona realmente este TREP que se quiere implementar en estas elecciones? Mira, creo que aquí tenemos un grado de culpa a todos en el sentido, en el sentido de que no le hemos dado la información correcta a la sociedad hondureña. Y hay un sector que le ha venido mintiendo sobre esto del TREP a la sociedad. Si tú te vas a la ley electoral, vas a encontrar la definición que es el sistema de transmisión de resultados preliminares, y el mismo artículo te menciona que es estrictamente informativo, no es oficial. ¿Y en qué consiste esto? Que 3 horas después de que las juntas rectoras de voto han cerrado la votación y han procedido a levantar las respectivas actas del escrutinio, ellos van a hacer la transmisión de esos resultados al Consejo Nacional Electoral. Y para eso se instala un centro de transmisión de resultados que le llamamos nosotros. Una vez que la Junta levanta el acta, en pleno se traslada al centro de transmisión de resultados. Ahí van a escanear el acta. Y así como estamos nosotros en esta pantalla, va a haber un monitor, una pantalla, que se va a dividir en dos. En una parte va a aparecer la imagen del acta que la mesa ha escaneado, y en la otra va a aparecer un sistema de inteligencia artificial que le denominan ICR. El ICR te va a convertir los números manuales en números digitales. Y solo en aquellos casos de que el sistema de inteligencia artificial te lea mal un número, como decir, en vez de leerte un 8, te puso un 0, entonces la Junta Receptora de Voto tiene la potestad de corregir ese número electrónico, que él va a eliminar el 0 y va a colocar correctamente el 8. Okay. Solo en esos casos que si haya corrección, en el momento de hacer la transmisión de esos datos, va a llegar al centro de escrutinio del Consejo Nacional Electoral y va a llegar con una alerta a ese acta. Y es por eso que se llama verificación. Pero aquí le han metido para impacto a la ciudadanía verificación humana. Si todo el proceso es humano, pues. Desde que llegas a la Junta Rectora de Voto, presentas tu tarjeta de identidad, te recibe un humano. Pones tu número, tu huella dactilar en una máquina y quien la tiene es un humano. Entonces, una vez que ha llegado esa acta con esa alerta, ese equipo que va a estar integrado por las 3 fuerzas políticas, más observadores nacionales e internacionales, es quien va a verificar que ese valor sea el correcto con el que viene de la Junta Receptora de Voto. Y una vez que verifica que efectivamente viene de conformidad con lo de la Junta Receptora de Voto, le da OK y se manda a divulgación. Ese es el proceso. Pero el tema que nos ha tenido aquí, que le han mentido mucho a la ciudadanía, que el sistema fue aprobado de manera ilegal, eso es mentira. Y mira, el artículo 279 de la ley electoral le ordena al órgano electoral aprobar 6 meses antes todos los lineamientos que conllevan la transmisión y la divulgación de datos.
Ok. Todos los lineamientos fueron aprobados el 29 de mayo por unanimidad. O sea, los tres Y estaban de solo, acuerdo. los tres lo aprobaron. Ok. Y lo más insólito, que en ese artículo y de toda la ley electoral, solo en ese artículo aparece una frase que dice por consenso. Y nos estuvieron discutiendo que era consenso, que si era unanimidad o era mayoría, cuando eso ya había sido aprobado por unanimidad. Ahí está la certificación. Cuando se aprueban los lineamientos, dan paso a un acto administrativo, que es elaborar las bases de licitación. Y la base de licitación lo que contiene es cómo la empresa va a hacer el desarrollo de todo lo que se aprobó con el 279. Claro, esas bases de licitación fueron aprobados por mayoría, no por unanimidad. Pero en ninguna parte de la ley habla que ese acto administrativo tiene que ser aprobado por unanimidad. Y en el Consejo Nacional Electoral solo hay dos formas de tomar decisiones. Una por unanimidad y otra por mayoría. Y esas son posiciones institucionales, las cuales hay que respetar. Solo hay dos excepciones que le exige la ley para que sea por unanimidad. Una, que es la contratación de la empresa auditora. Es más, la empresa que tiene que auditar todo el proceso, desde su montaje hasta el día de las elecciones y después del día de las elecciones, es contratada por unanimidad. Tiene que ser contratada por unanimidad. Debe ser aprobada por los tres consejeros. Ok. Que para mí es la llave del proceso, la auditoría, porque la auditoría me tiene que identificar módulo por módulo y me tiene que certificar que realmente tiene todas las medidas de seguridad y que no va a ser penetrada de ninguna parte. Eso es lo que se aprobó. Y por lo que te digo, esto no es jurídico, esto es político, porque alguien estaba diseñando un proceso a su medida. Y han venido alegando sobre el proceso del 2021. Mira, el proceso del 2021, la percepción de la ciudadanía es que fue un proceso correcto. Sin embargo, existen auditorías y existen observaciones que te marcan que hubieron errores. Y eso es lo que quieren prever en este momento. ¿Y cuáles fueron esos errores? Que se divulgaron, se dieron a conocer actas que llevaban errores. En sus balances, en sus datos llevaban errores. Y eso es lo peligroso cuando una elección es cerrada. En el 2021 no se notó porque la diferencia entre el que ganó y el que perdió era sumamente sustancial. Era amplia la diferencia. Entonces no notabas que yo te subía un acta, estaba con error, te la bajaba, te quitaba esos valores. Imagínate que en este proceso, que a veces consideramos que va a ser un proceso bastante complejo y cerrado, yo te suba un valor y después te lo baje. Va a generar suspicacia y conociendo alguna narrativa van a decir que le están haciendo fraude y que le están modificando los valores de lo que ya fueron publicados. Eso es lo que quiere prever, porque la misma ley establece que la información que se publique a través del TREP debe ser lo más fidedigna posible, que no exista error entre la información y los datos oficiales que le corresponde dar al órgano electoral. Creo que esa es la tesis, y es más, eso lo planteó la doctora Ana Paola Hall en el momento de aprobar las bases de licitación, debido a la experiencia de 2021, y que era una recomendación de la Comunidad Económica Europea en sus observaciones, donde dijo que para efectos de evitar subir información con error, mejor se hiciera una doble verificación. Ok, entonces,
Para quedar claro, el acta primero lógicamente pasa por la Junta Receptora de Votos. Porque, Ellos le elaboran. ok, y esa acta luego pasa a la computarización. Luego que la Junta Rectora de Voto elabora el acta, en pleno la Junta Rectora de Voto se traslada al centro de transmisión Al centro de que se transmisión. monta en cada centro de votación. Ok, al centro de transmisión. Y en el centro de transmisión la verifican. No, la Junta escanea el acta, aparece la imagen del acta a la mitad de un monitor y en la otra parte aparece un sistema de inteligencia artificial convirtiendo los valores manuales en valores digitales. ¿En qué momento se podrían dar cuenta, por ejemplo, por un suponer que un acta tenga 240 votos, pero por alguna razón le quita el 2 y detectó el 40? ¿En qué momento podrían darse cuenta que hacen falta 200 votos, por ejemplo? Mira, eso no, para mí no va a suceder que le vayan a quitar a un acta. Por eso los datos van tanto manuales como van electrónicos. Te repito, la imagen del acta va a aparecer en pantalla. Lo van a estar observando todos los miembros de la mesa, más los custodios informáticos. Que vamos a presumir que van a ser unas 8 personas mínimo que te van a observar ese proceso. Ok, Mínimo. Una vez que el acta está en pantalla, la inteligencia artificial lo convierte en números digitales. Lo va a leer y lo va a plasmar en el otro módulo con números digitales. Si ahí hay una variante entre el acta original, la imagen del acta sí. y los números que me está leyendo el ICR, la mesa los va a corregir en el acto, en ese momento, los va a corregir. Que en vez de leerme un 8 me leyó como 0, porque recuérdate que las caligrafías son totalmente diferentes. Sí. Yo hago el 1 de una forma, tú lo haces de otra, tú haces el 7 de una forma, yo lo hago de otra, el 8 lo hacemos totalmente diferente, el 4 a veces lo dejamos cerrado que no lo pueden leer por 9. Entonces, todo eso se va a corregir ahí en el acto. Y como está diseñado el proceso, que yo creo que ahí es donde va a variar un poquito, con la nueva propuesta para destrabar esto, cuando se note que se ha leído mal, la mesa lo va a corregir. Y en el momento de darle OK a la transmisión, como esa acta fue modificada por los miembros de la mesa, va a llegar con una alerta a nuestro centro de cómputo para que validen o verifiquen que realmente los datos no tuvieron que esos datos no sufrieron ningún cambio, ¿cómo que le llaman? Ningún cambio entre lo que se envió y lo que llegó. Es para verificarlo, que lo que la mesa me puso efectivamente es lo que me ha llegado. Que no hubo una adulteración. Que hubo alguna adulteración como que hay una frase que le llaman los técnicos cuando, ok, que no hubo ningún algoritmo que en el transcurso del envío de esa acta me lo cambió en el espacio, pues los números. Eso es lo que se pretende verificar. Que realmente la alerta de cambios que van, efectivamente los hizo la Junta Rectora de Votos. Eso es lo que se quiere para evitar manipulaciones o para evitar subir números no adecuados al escrutinio. ¿Y usted está de acuerdo con la verificación humana que le llaman? Yo estoy de acuerdo que depuremos lo más posible a todas esas inconsistencias para que tengamos resultados legítimos y que no nos vayan a parecer que me subieron un acta adulterada y después la voy a bajar, porque eso sí me generaría suspicacia ante quien está viendo el acta
y al que favorece esa acta. Porque imagínate que a mí me pongan 200 votos y después me la bajan y me dejen con 20. ¿Qué puedo pensar? Que me están modificando mis datos. Sí, que le Y están eso es lo haciendo que fraude. queremos evitar. Ok, bueno, aquí entonces queda un poco claro este tema porque puede ser un poco tedioso, pero al final es fácil de entender porque si el acta la tocan, por cual sea que sea la razón, abogado, aunque no se le haya hecho una adulteración, sino una corrección legítima a la Es misma, legítimo. esta siempre va a llegar con una alerta, ¿verdad? Todas las actas que tengan algún tipo de modificación, porque la única que puede hacer la modificación es la mesa, van a llegar con una alerta. Y lo que va a hacer la verificación de donde va a estar otro equipo es que realmente sean los datos que la mesa mandó correctamente. Correcto. Ok. Bueno. Y no es el 100% de las actas. Y aquí hay que hacerle una observación a los partidos políticos, que para evitar este tipo de inconsistencia, mandemos ciudadanos con altas capacidades de escolaridad a las juntas rectoras de voto, porque hemos tenido problemas que mandan ciudadanos que no pueden ni escribir o apenas pueden hacer el número 1. Apenas Sí, pueden mínimo escribir que el sepa número 1 leer. Sí, mínimo que sepa leer y escribir. y escribir, pero escribir bien, porque dentro del acta se genera algo que nosotros denominamos balance. ¿Y cuál es el balance? Que vamos a registrar cuántas papeletas hemos recibido y cuántas papeletas hemos usado y a favor de quién son las que se han usado. Y entre las papeletas sobrantes y las utilizadas, nos tiene que dar lo que hemos recibido. A eso le denominamos balance. Y en muchas ocasiones, esos balances vienen incorrectos. Y esas son algunas características para validar una acta también. ¿Y por qué vienen incorrectos esos balances a veces? Porque los miembros de la Junta en muchas ocasiones no saben sumar y restar. Ah, ok. No es porque estén haciendo algún fraude o algo así. No. O algo otro. Mira, no saben sumar y restar. Ahí está el asunto. No pueden colocar o no lo entienden qué es lo que tienen que hacer en ese espacio del acta. Ok, muy bien. Bueno, entonces esto es lo que se vive y le informamos a la población dentro de la Junta Receptora de Votos, en la transmisión de Sí. resultados. Aquí lo estamos prácticamente haciendo una cronología desde, o sea, el abogado Germán vino y me dijo, está el acta, el centro de votación, luego se lleva a transmisión, o sea, lo hicimos una cronología que no se puede, no hay pérdida. Aquí está claramente de qué manera se va a manejar. Y si lo analizamos bien, desde un principio, hay intervención humana en esto. Entonces, ¿cuál es, antes de pasar al otro tema, abogado, cuál es entonces el meollo del asunto? ¿Por qué un grupo, o sea, el grupo oficialista, está en contra y el grupo del bloque de oposición claramente está a favor de esto? Mira, tú sabes que en el proceso 2021, el primer corte del TREP, que fue a las 8 de la noche, se dio con un 16%. Primer corte. Y, hay, y en el proceso de 2021 ese fue uno de los errores, que se subieron actas con inconsistencia. Y hasta que la auditoría detectó que habíamos subido actas con inconsistencia, se bajaron. Claro, nadie se miró afectado porque la diferencia era bastante abrumadora. Sin embargo, en este proceso, tú ya te puedes imaginar esa narrativa que subimos algunas 100 actas con inconsistencia y le favorecieron a X partido. Sí, porque Y va a la ser bajada, la cerrado. modificás, te va, te va a salir gritando y te va a sacar la gente a la calle que le estás haciendo fraude. Y eso es lo que queremos evitar.
esa narrativa. O sea, que se puedan desinflar antes de subirse para evitar esta confrontación. Exactamente, hay que depurar la información antes de que se suba para evitar esa confrontación, esa duda que te puedan vender. ¿Me explico? Ok, sí, no, por supuesto. Entonces, eh, aquí está entonces el meollo del asunto. No se pueden subir estas actas porque luego cuando las desinflan, o sea, porque vamos a utilizar el término coloquial también que utilizan en las mesas o en los temas electorales cuando las desinflan, entonces, y sobre todo en una elección como esta de ahorita, que para algunos no es reñida, pero para mí sí está bastante cerrado el resultado, según lo que se lee, ¿no? En las encuestas que se hacen. Y digo cerrado porque en 10 encuestas gana Rixi Moncada. En 8 encuestas gana Salvador Narrala. En 10 encuestas gana Narrala acá. Y en 12 o en 10 gana. O sea, yo miro diferentes encuestas y está cerrado. Entonces, algo como esto, en esta elección, yo creo que sí sería bastante peligroso y podría encaminar a una especie de conflicto entre los militantes de todos los partidos. Bien, entonces, para cerrar con el tema de la transmisión de resultados, que ha quedado bastante claro. Y hay que informarle a la sociedad hondureña Ok. para que se aleje cualquier tipo de suspicacia, que de conformidad a la ley electoral, en el momento de hacer la transmisión desde los centros de votación al centro de escrutinio del Consejo Nacional Electoral, es una transmisión simultánea, porque al mismo tiempo que se manda al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral, también va a los partidos políticos, a los medios de comunicación y va también a organismos internacionales que quieran recibir esa información. Es decir, esa información la va a tener todo el mundo, tanto las actas limpias y que fueron divulgadas, así como las actas que tengan inconsistencia, van a estar en las bases de datos de todos los partidos políticos y todos los que reciban la información. Además de estar esa información por imágenes que van a ser transmitidas y por datos electrónicos que se le van a transmitir a los partidos, también a los miembros de las juntas rectoras de voto se les da una copia certificada. Es decir, son 5 partidos, son 5 copias. Y se les va a dar también una copia de los datos digitales que se lean en ese momento de la transmisión. Entonces todo el mundo va a tener la información, Ok. todo el mundo va a tener la información. Es decir, si a mí me aparece un acta adulterada en el Consejo Nacional Electoral, yo le voy a pedir al Consejo Nacional Electoral que le pida la copia a todos los partidos políticos. Y si todas las copias coinciden, prevalece el valor de todas las copias. Eso lo dice la ley. Por Ok. si, por si el Consejo me quiere publicar un acta adulterada. Entonces, yo le voy a pedir al Consejo, por favor, solicite las copias de esa Junta Rectora de Voto a todos los partidos políticos. Y va a prevalecer las cantidades que tengan todas las copias. Claro, si en las demás coinciden, no se puede meter un acta donde el resultado no. Entonces, qué bien esa aclaración también, abogado Germán. Todo esto que se está mencionando aquí es bastante rico en información porque la gente no entiende. Pues, o sea, como yo lo decía al inicio, hay veces que el poblador, o perdón, el pueblo hondureño, el ciudadano dice, bueno, pero ¿qué es TREP? Y hoy en día aquí lo estamos explicando hasta de manera cronológica y luego en TikTok, en el Instagram y en el Facebook va a encontrar un resumen de esta entrevista. O sea, le digo a la población hondureña que puede ver, va a salir 1, 2, 3, 5, 4 clips, no sé, con las declaraciones que ha vertido el abogado Germán esta mañana. Así que les recomiendo que nos vaya a seguir y que descargue también la aplicación Campus Televisión para que no se pueda perder la programación día con día si acaso usted no puede entrar a Facebook. Abogado, ya le hemos dado continuidad al tema electoral, al tema de la Junta Receptora de Votos, al tema de la transmisión de resultados. Creo que sí evacuamos todo y realmente yo también aclaré mis dudas hasta este momento. Ahora bien,
Ya la renuncia fue presentada formalmente ante el Congreso Nacional, hablando de la consejera Ana Paola Hall. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Por qué lo digo? Yo no sé si pudiéramos iniciar con la intervención de que si ha visto una especie de renuncia como la que vimos en esta ocasión, en la cual renuncio, pero si esto. O si generalmente las renuncias son renuncio, adiós, de un solo. Tipo de renuncias ante la Cámara Legislativa, que a veces hay ciudadanos que están ostentando un cargo, bueno, especialmente diputados, están ostentando el cargo de diputados y dicen, presento mi renuncia siempre y cuando sea electo. Yo he escuchado ese tipo de renuncia. Pero mira, renuncia es renuncia, usted la puede presentar como sea. Eh, claro, esta renuncia de la doctora Ana Paola Hall lleva un tinte político para evitar cualquier tipo de suspicacia al interior de la Cámara. Porque lo que ella está pidiendo ahí, cosa que yo estoy de acuerdo y lo he exteriorizado con miembros del Partido Liberal, que en el mismo acto que se lleve a cabo la aceptación de la renuncia de la doctora Ana Paola Hall, se acepte el nombramiento del sustituto de ella. ¿Y esto por qué? Porque queremos alejar cualquier tipo de maniobra política de que nos dejen sin consejero en el órgano electoral, que solo se le acepte la renuncia a la doctora Ana Paola Hall y se engavete o no se le dé trámite a la elección del sustituto. Eso es lo que se está previendo con con ese renglón que ella adicionó en esa renuncia. Renuncia, renuncia. Usted le puede poner los dibujitos que usted quiera. Lo único que esta lleva ahí un contexto político para evitar que un acto me lo celebren hoy y el otro después de las elecciones y nos dejen sin representación ante el órgano electoral, generando una vacante y que esa vacante pueda ser suplida por los suplentes del Consejo Nacional Electoral. Y ya sabemos nosotros la inclinación política que tienen los suplentes del Consejo Nacional Electoral. Y creo que las fuerzas políticas, para que estén tranquilas y que se miren que están en igualdad de condiciones, deben de darle el trámite normal y procedente a esta renuncia de la doctora Ana Paola Hall, porque el Partido Liberal no está opuesto a la solicitud de ella, la está respetando y en razón de eso, pues ya nominó a un ciudadano que puede ser el sustituto de ella. Josie Toscano necesita, ya porque él es el ciudadano elegido para poder representar al Partido Liberal en sustitución a Ana Paola Hall. Sustitución y para otros candidatos presidenciales utilizan el término usurpación. Algo también un poco interesante que podemos quizás tocar luego. Pero ahora bien, Josie Toscano es candidato a diputado actualmente y también está fungiendo como diputado. Yo había escuchado y también en declaraciones anteriores que debe presentar Josie Toscano dos renuncias, tanto como la de candidato y también a su cargo actual. Bueno, a la literalidad de la ley electoral y de la Constitución de la República, en este momento, el partido lo tiene como un nominado, pero hasta el momento no ha oficializado esto al interior del Congreso Nacional de la República, porque no se ha dado la vacante. Si, si el Partido Liberal, existiendo la vacante en este momento, lo postula, estaría inhabilitado. Lo van a batear, o sea, no puede. Sí, lo que indica que una vez que el partido decida hacer la postulación de manera oficial, porque no existe nada oficial, solo nos ha informado el partido que él va a hacer, que a él lo va a postular para sustituir a Ana Paola Hall. Cuando eso sea oficial,
Para ese momento, don José Toscano debe de limpiar esas inhabilidades que tiene. Como tú lo apuntas, tiene que presentar una renuncia como candidato ante el Consejo Nacional Electoral y también presentar una renuncia como diputado ante la Cámara Legislativa. Y esta debe ser aprobada al interior de la Cámara Legislativa. Y así quitaría todas las inhabilidades que en este momento tiene. En este momento él está inhabilitado, pero miremos que no ha sido una postulación oficial, porque la vacante no se ha generado todavía. Si al generarse la vacante y sin haber subsanado estas inhabilidades lo propone, claro, no lo van a elegir, porque es contraria a la ley, porque la ley te establece que el artículo 10 de la ley electoral, que recoge lo mismo que establece la Constitución de la República, cita que en el momento de ser electo, no debe estar ni nominado ni ostentar cargo de elección popular. Entonces, cuando se vaya a dar ese momento, el señor José Toscano no debe tener ninguna de estas dos inhabilidades. Y también hay que acotar que para el acto tanto de la renuncia como el nombramiento del señor José Toscano se requiere 86 votos. Y por eso es que se sugiere, y por eso es que tiene la colita el documento que la doctora Ana Paola Hall presentó, que sean aprobadas las dos acciones en un solo acto, para evitar la suspicacia de que nos genere ese vacío o que nos nombren o no nos nombren otra persona. Vamos a darle lectura a unos comentarios rápidamente. Álvaro Josué Bardales dice: saludos a tan distinguido periodista Jefferson Ortiz y al candidato a diputado Germán Lobo. Acertadas palabras del candidato, dice: los hondureños queremos elecciones democráticas y transparentes, con verificación y veeduría. La democracia prevalecerá, dice Álvaro Josué Bardales. Vamos a darle lectura a más comentarios. Hilda Luz Domínguez Soto: excelente exposición, aclara las dudas que se tenían. Éxito, futuro diputado. Hombres pensantes son los que necesita Honduras y en ese Congreso, dice Hilda Luz Domínguez. Luego dice: acertadas palabras del candidato Lobo. ¿Qué opinión le merecen estos comentarios, abogados, a su persona? Bueno, nosotros como ciudadanos estamos obligados a orientar la sociedad hondureña y creo que debemos de hacerlo de la manera más objetiva. Gracias a ustedes, los periodistas, he tenido la oportunidad de ganarme, de llegar a nuestros hermanos hondureños y ganarme el respeto, cosa que trato de cuidar todos los días y ser objetivo en cuanto a mis posiciones, aun cuando estoy en el ámbito político del país, pretendiendo ser diputado al Congreso Nacional de la República. Y nuestro compromiso es con cada uno de los hondureños y un compromiso también con mi familia de generar confianza y no presentarme ante una cámara a mentirle a la sociedad hondureña. Muy bien, abogado, excelente. Bien, para concluir con el tema de la inhabilidad actual de José Toscano, la población hondureña entonces debe de entender que en este momento la postulación no es formal. Él es el elegido a postular cuando la renuncia de Ana Paola Hall sea efectiva. Ok, ahora bien, ¿será posible, abogado, que se cumpla esa, digamos, como esa cláusula, esa colita de la renuncia, donde te renuncio, pero cuando me aprueben mi renuncia, ahí mismo selecciona al nuevo consejero? Esa es la petición formal de Ana Paola Hall. ¿Cree usted que sí va a ser posible? O sea, que digan, ok, vamos a pleno, se consiga los 86 votos de la renuncia, pero cuando ahí mismo se quiera votar para el concejal, ¿será que sí van a respetar eso y lo van a elegir ahí mismo? Recuerde usted que
para que esto dé paso, se necesitan 86 votos. Ok. Y lo que nos van a tener que dar esos votos son políticos. Lo que indica que antes de que esto pase al interior de la Cámara, deberán de existir algunos acuerdos políticos sobre este tema. Porque de no ser así, no pasaría ni la renuncia ni el nombramiento del señor Josito Cano, porque requiere la participación de las tres fuerzas políticas mayoritarias al Congreso Nacional. Entonces, tendrán que haber acuerdos antes de que esto llegue al interior de la Cámara para su aprobación por las tres fuerzas políticas. Es lo que yo he estado percibiendo. Nada se va a someter así al azar. Cuando usted lo mire al interior de la Cámara, es que ya llegaron a acuerdo, que le van a aceptar la renuncia y van a aceptar la postulación que el Partido Liberal de Honduras haga. Bueno, yo creo que esto entonces también resuelve otras inquietudes, porque de no haber un consenso, un diálogo entre los partidos, entonces no va a pasar ni la elección de Yossi ni la renuncia de Ana Paola. Efectivamente. Y por salud y por generar confianza, yo sugiero que las otras fuerzas políticas no se opongan a la posición del Partido Liberal, porque queremos vernos en igualdad de condiciones las tres fuerzas políticas. Porque ya el Partido Liberal ya manifestó su voluntad de aceptarle la renuncia a la doctora Ana Paola Hall por algunas circunstancias políticas. Entonces, para generarle confianza al proceso y que todos se sientan que están en igualdad de condiciones, no veo por qué las otras dos fuerzas políticas al interior del Congreso se tengan que oponer a la voluntad del Partido Liberal de Honduras. ¿A quién le tocaría presidir el CNE, abogado? Porque en septiembre le tocaba a Ana Paola Hall, pero con la renuncia será entonces, hipotéticamente hablando, porque no hay nada oficial, Yossi Toscano, o le correspondería a otro concejal que tenga más tiempo que el que se elija. Mire, la ley electoral es bien clarita. Ok. Cuando vacamos nosotros como consejeros, en septiembre, el 11 de septiembre del año pasado, se instaló un nuevo consejo. Ok. Se instaló el 11 de septiembre. La ley manda que en la instalación del órgano electoral, de ese pleno, en esa primera sesión, se elija o se haga un calendario del orden de precedencia. Ya el consejo está instalado. Que va a existir una vacante es una cosa, pero el consejo está instalado. Y lo que le manda la ley es que cuando se vaya a instalar en la primera sesión, se haga el rol del orden de precedencia. Eso está aprobado, existe un acta. ¿Cuál es el orden de precedencia? Y desde mi punto de vista, tendría que seguirse el orden de precedencia que se aprobó en esa sesión, porque el pleno ya fue instalado el 11 de septiembre del 2021, del 2024. 24. Ese es su primer acto, instalarse. Y en ese primer acto le pide la ley que haga el cronograma o calendario de orden de precedencia. El órgano está instalado. Lo que puede suceder es que haga el cronograma o calendario de orden de precedencia. El órgano está instalado. Lo que puede suceder que instituiría en ese momento es el vocal. Ok, muy bien. No sé si le quedó claro que hay que respetar lo que se aprobó en la primera sesión en el momento de instalar el órgano electoral. Por supuesto, abogado. Antes de terminar, porque le quiero dar
apertura a la gente que siempre nos comenta y nos sigue. Y aquí le hacen una pregunta directa a usted. Y yo creo que se va a reír un poco cuando lo vea o cuando lo escuche. Y sí me gustaría, pues, que le demos apertura a lo que dice Luz Domínguez Soto. Le pregunta a usted directamente, ¿por qué no lo escogieron a usted, abogado? Si usted, aparte de haber sido concejal, se postuló para consejero y es una de las personas que conoce muy bien el proceso del CNE. A ella le hubiese encantado que sea usted. Bueno, aquí ya son asuntos estrictamente políticos. La evaluación la hizo el candidato y el partido y hay que respetarlo como tal. Si lo hubiesen llamado, abogado, y le dicen, Germán, te necesito. Bueno, yo llegué con un compromiso a este proceso electoral y era contribuir a la democracia de Honduras, contribuir a que el Partido Liberal sea gobierno y lo vamos a hacer. Y si ese es el donde las autoridades determinan que puedo servirle, con todo el gusto lo haría. Muy bien contestada entonces la interrogante de Hilda Luz Domínguez Soto, quien abiertamente expresa ese cariño y ese deseo de haberlo visto usted como concejal. Para concluir, abogado, las dudas fueron plenamente esclarecidas, tanto como en el tema de la transmisión de resultados, la Junta Receptora de Votos, la correspondencia del CNE con ese pleno que se estableció el 2024, el 11 de septiembre, creo que también termina de quedar claro. ¿Cuáles serían sus valoraciones finales ya para despedirnos del público hondureño que nos ha sintonizado esta mañana? Mire, Jefferson, yo siempre he venido manifestando que el proceso electoral y la democracia no solo le corresponde a los políticos. Creo que nosotros tenemos que empoderarnos todos y defender nuestro proceso electoral y nuestra democracia. Y cuando digo todos, que no le dejen esta actividad y esta tarea estrictamente a los políticos, sino que participen los políticos, los medios de comunicación, la empresa privada, la iglesia y la sociedad civil debidamente organizada. Porque si perdemos nuestra democracia, aquí perdemos todos. Y si no le damos certidumbre al proceso electoral, que vamos a tener elecciones, sí, pero ¿qué tipo de elecciones? ¿Y qué tipo de resultados podemos tener? Y que estos resultados nos pueden ocasionar más problemas de los pequeños que estamos teniendo en el transcurso de desarrollar todas las actividades de cara al proceso electoral. Creo que la responsabilidad es de todos y debemos de empoderarnos de nuestro proceso y de ver de qué manera 6.400.000 hondureños podamos acudir a depositar nuestra voluntad y que elijamos de manera legítima a nuestras próximas autoridades y que lo hagamos de una forma cívica y que la clase política respete la decisión de los ciudadanos reflejado en las urnas el 30 de noviembre. Muchas gracias, abogado Germán Lobo. Un fuerte abrazo hasta A la orden. Tegucigalpa. Gracias por estar aquí esta mañana. A la orden. Así nos despedimos del público hondureño que nos ha sintonizado y nos ha comentado esta transmisión amablemente de lo que ha venido aconteciendo en el país y por supuesto que nos sigue día con día. Le recuerdo una vez más nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, donde usted puede encontrar clips de esta entrevista. Jefferson Ortiz les saludo esta mañana. Que tengan un buen día.